Tratamos el tema de investigación de mercados. Acá justo el tema que tenemos hoy día es cómo hacer un estudio de mercado y la idea es tratar de ver cómo lo hacen las empresas de éxito. En principio, lo que es la investigación de mercado, vamos a verlo aquí, como dice acá la definición, es una identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático de la información para poder tomar decisiones y justamente solucionar problemas y ver oportunidades en el tema de marketing. Existen muchos tipos de estudios de mercado, se hacen con distintos objetivos. Cuando queremos hacer un estudio de mercado, lo que buscamos en principio es que lo primero que queremos definir en un estudio de mercado, cuál es la naturaleza del estudio de mercado, qué es el objetivo, qué es lo que pretenden hacer con el estudio de mercado. En comercio internacional, por ejemplo, existen estudios de mercado para evaluar un país, evaluar una ciudad, evaluar un producto. Entonces, se suelen hacer muchos diseños basados en un objetivo concreto, ¿no? El objetivo concreto es, quiero ingresar a ese mercado y quiero evaluar la factibilidad. Entonces, un estudio de mercado de factibilidad en mercados internacionales, entonces tenemos que ver si efectivamente tenemos las condiciones necesarias para hacer que esto funcione. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, en la investigación de mercado, uno de los aspectos o características importantes que se nos tiene que quedar ahora es que es sistemática porque tiene información que se tiene que recoger, sistematizar de una manera adecuada, no es una forma aleatoria, no es una forma empírica, se trabaja con bastante técnica informativa. Al finalizar el estudio de mercado tengo que hacer un uso de la información. Muchos que hacen estudio de mercado a veces tienen mucho respuesta en crudo, pero no tienen una forma adecuada de manejarlo. Es objetiva porque el estudio de mercado maneja un concepto de evita la subjetividad. La subjetividad se da cuando hago una investigación en la cual las fuentes o las características de la investigación no me permiten hacer una inducción, es decir, partir de lo específico a lo general. En el estudio de mercado, en la investigación de mercado, sí puedo hacerlo. Y está orientado. Cuando hacemos un estudio de mercado o una investigación de mercado, yo siempre les sugiero que eso se oriente. Cuando uno recoge una investigación de mercado de otra empresa o de otro producto, de otro país, por más que se parezcan, no es lo mismo. Cada estudio de mercado se orienta a una empresa, a un país, a un mercado. Dos empresas que tienen un estudio de mercado van a tener distintos objetivos. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Ok, hasta acá me escuchan bien. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Por favor, me van indicando. A ver, Álvaro, David Davis y Eli Melissa, a ver si tienen alguna pregunta, duda hasta el momento. ¿Todo bien? Me van confirmando si el audio, si se escucha bien. Ok, listo Álvaro. Con Davis y Eli, por favor, me confirman. Listo, gracias Eli. Y Davis. Va bien. Entonces, cuando hablamos de la investigación de mercado, tenemos aquí esas características que acabamos de detallar, lo que hace que sea sistemática, objetiva, informativa, orientada. ¿Para qué sirve el estudio de mercado? Acá responde estas preguntas, que son temas elementales que hay en operación. Eh, Cuando un investigador, cuando alguien quiere hacerte un estudio de mercado, te va a hacer estas preguntas. Te va a preguntar por qué quieres hacer el estudio de mercado y esa respuesta, el por qué, responde al objetivo del estudio de mercado. O sea, cuál es el uso que le vas a dar a la información. Te va a preguntar el dónde lo vas a hacer para ver el alcance, ¿no? Una cosa es un estudio de mercado en Chile, otra cosa en Santiago, otra cosa en Las Condes. Hay que ver el lugar físico para ver el alcance, para ver el tamaño del espacio muestral, el tamaño de la población que tengo que considerar. ¿Cuándo quieres hacer el estudio de mercado? Esto también responde al hecho de si lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en un mes, en un año, porque recuerden que los contextos van cambiando. Yo les hago una pregunta, a ver, un estudio de mercado, de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿cuánto tiempo puede durar? O sea, ¿cuánto tiempo es útil un estudio de mercado? Un estudio de mercado, ¿cuánto tiempo tiene de validez? A ver si por favor me responden esa pregunta. O sea, si hacen un estudio de mercado hoy día,
¿Cuánto sería la validez de ese estudio de mercado? ¿Hasta cuánto valdría? ¿Valdría un año? ¿Valdría un día? ¿Valdría 5 años? ¿Valdría 3 meses? ¿Cuánto tiempo valdría ese estudio de mercado? A ver, respóndame, chicos, para ir afinando el tema. ¿Cuánto tiempo valdría el estudio de mercado? Es la pregunta. ¿Mm? Vamos, chicos, suelten ahí fechas, cualquiera. No, 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 la idea no es atinarla, sino justamente equivocarse. 6 meses, un año, menciona Álvaro. El resto, ¿cuánto calcula que sea? ¿Cuánto puede durar un estudio de mercado? ¿Mm? A largo plazo, más de 2 años. A ver, Davis y Eli, a ver qué opina. Un año, ya. A ver, vamos aclarando algunos temitas. Eh, una cosa es cuánto tiempo toma a nosotros hacer un estudio de mercado. Un estudio de mercado normalmente podría, o sea, dependiendo de la naturaleza y el alcance, podría durar entre 1 a 2 meses. O sea, ese más o menos es el tiempo que puede demorar un estudio de mercado en hacer un estudio de mercado. La validez del estudio de mercado, la validez del estudio, o sea, cuánto estudio de mercado valdría, la validez del estudio de mercado básicamente sería dependiendo la naturaleza del estudio, puede valer también. O sea, como bien han dicho ustedes, un estudio de mercado puede valer 3 meses, un estudio de mercado puede valer 6 meses, o podría valer, por ejemplo, un año, ¿no? Entonces, ese es el tema. La validez del estudio de mercado puede valer 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo la información que contenga. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos censos que se van haciendo cada año y acá, por ejemplo, yo recuerdo el ENAJO 2008, que es el Censo Nacional de Hogares que se hizo y prácticamente paralizaron al país. Y hace muchos años no tenemos un censo nacional de esas dimensiones, ¿no? Donde levanten una información tan amplia. Entonces, esos censos podríamos decir ahorita que valen 8 años, valen 7 años, lo cual es no adecuado. Nosotros necesitamos información fresca. Entonces, dependiendo el tipo de estudio y la magnitud, los estudios de mercado tienen una validez. Cuando tratamos de investigación de mercado, de estudios de mercados internacionales, o sea, estamos hablando que son estudios de mercado internacionales para ingresar a un mercado internacional. Entonces nosotros tratamos de que esos estudios de mercado no tengan una validez mayor a un año, o sea, tienen que ser validez menor a un año. Y es más, o sea, si es menos de 3 meses, aún mejor. ¿Por qué? Porque la información va cambiando. Entonces, si yo tengo una información que es desfasada, o sea, fuera de fecha, no me va a ayudar mucho para tomar decisiones. La información va cambiando, o sea, cada día, Eli, la información va cambiando de una manera muy, muy, muy avanzada. Por ejemplo, hoy día, y eso te lo pueden mostrar los encuestadores, por ejemplo, Ipsos Apoyo saca un informe de lo que es la aceptación del presidente. Las fechas que saca el estudio van cambiando y a veces no sigue un comportamiento que es a la baja o al alza. Eso hablando de un ítem bien específico, pero las economías de los países pueden cambiar de una manera muy dramática debido al entorno en el que nos encontramos. Es decir, si mañana se desata la guerra con Corea entre Estados Unidos y Corea, los componentes de muchos países van a cambiar. Por ejemplo, probablemente Perú, Chile, tengamos un crecimiento inmediato por el tema de la subida del cobre. Inmediatamente el cobre va a subir, los minerales van a subir de precio por el tema de la guerra. Pero en otros países que dependen más de Estados Unidos, México entrarán en una crisis porque México depende directamente de Estados Unidos y los países europeos, dependiendo el tema de la bolsa de valores, podrán caer o subir de una manera muy dramática. Entonces, con la globalización,
los países están expuestos a los cambios que hay en el macroambiente externo y es necesario que involucren esto en sus estudios de mercado. Entonces, los sectores se pueden mover en función a las dinámicas del mercado nacional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, el dónde ya saben para qué es, para definir la amplitud del estudio, el por qué, los objetivos, el cuándo es para determinar cuál va a ser el entorno que logra o que contiene el estudio, porque cuando ustedes van a leer un estudio de mercado, siempre busquen algo que se llama la ficha de la investigación. Ahí la ficha de la investigación es como cuando ustedes ven un estudio de Ipsos Apoyo, les dicen clarito, este estudio ha sido levantado con 250.000 encuestas que se han hecho de la fecha del 10 de septiembre al 26 de septiembre, se ha hecho en la ciudad de Lima, el objetivo es medir la satisfacción presidencial. Entonces, la ficha, si te das cuenta, responde a estas preguntas que ustedes están ahora leyendo. Y la ficha nos permite saber si es que lo que contiene de información realmente es lo que estás buscando, porque de pronto si los objetivos son distintos, quizá no es lo que tú vas a requerir en el estudio. Entonces, una empresa que te va a hacer la investigación de mercado te va a preguntar el dónde, el por qué, el cuándo, también te va a preguntar el qué es lo que tú quieres que se levante de información. Entonces ahí vienen las preguntas específicas, ¿no? O sea, ¿qué quieres investigar? ¿Quieres ver el tema de competidores? ¿Quieres ver el tema de precios? ¿Quieres ver el tema de pruebas de diseño? ¿Quieres ver el tema de pruebas de aceptación? ¿Quieres ver el tema de un test de producto? ¿Quieres ver el tema de requisitos de ingreso, etcétera? Tú tienes que definir los objetivos de la investigación. Y el cómo responde a la metodología. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Las investigaciones se pueden hacer de tres maneras. La primera manera es con fuentes secundarias, todo fuentes secundarias. La segunda manera se puede hacer con fuentes primarias. Y voy a segmentar dentro de las fuentes primarias una tercera, que básicamente es la observación directa. La observación directa, que es cuando vamos a campo y vamos directamente viendo lo que nos dicen, no lo veo en función a lo que me entregan, sino yo lo corroboro. Entonces esa es la información, la observación directa. Y también el cómo, o sea, cómo lo vamos a hacer puede ser también, puedo yo tomar ese cómo, o sea, la metodología, lo puedo hacer con una metodología con variables cualitativas y el otro lo puede hacer con variables cuantitativas. Eso también responde al cómo. Las variables cuantitativas responden a temas más, como su nombre dice, o sea, más numéricos, más medibles, que se pueden tabular. La variable cualitativa no necesariamente se puede tabular. Hay formas de convertir una cualitativa en una variable cuantitativa, pero la cualitativa es más que nada una opinión, es más que nada un punto de vista. Cuando haces una entrevista, las entrevistas son más cualitativas, pero las encuestas son más cuantitativas. Entonces, son metodologías que también nos permiten levantar una información. ¿Por qué es importante la cuantitativa? La cuantitativa se sistematiza y se puede inducir. Con la cuantitativa yo puedo sacar proyecciones. Con la cualitativa no puedo hacer proyecciones, no se pueden inducir, no puedo, con tres entrevistas no puedo decir que así va a ser, pero me permiten ir más a fondo. Las cualitativas tienen un objetivo de ir como cuando dicen una entrevista a profundidad, esa es una cualitativa. No quiero yo saber solamente que la gente acepta o rechaza un producto, quiero saber el por qué la gente lo acepta o por qué lo rechaza. Entonces ahí es necesario meter dentro de la cuantitativa una cualitativa. Las cualitativas son variables que nos permiten evaluar mejor el comportamiento de una variable cuantitativa. Y muchas veces esas variables me permiten hacer también una validación y determinar si es que efectivamente hay algo que puede hacer que las estimaciones cuantitativas cambien. Entonces, por decirles algo,
todo me puede indicar que el precio de la quinoa en Estados Unidos vaya a aumentar en el análisis cuantitativo. Pero de pronto un especialista de quinoa me dice de que está surgiendo una plaga, que está atacando los cultivos, que él ya detectó que por ahí en 3 países se ha suscitado el problema y que va a comportarse algo muy similar a la roya que atacó el café. Si ese experto tiene un buen criterio y su información se puede comprobar, entonces lo cuantitativo me diría que el precio de la quinoa va a subir y lo cualitativo, por juicio de expertos, me dice que va a bajar. Si involucro eso al modelo, tendría que tener una conclusión antes de lanzarme directamente a hacer proyecciones cuantitativas. Entonces, esa es la metodología en la parte cualitativa y cuantitativa que nosotros tenemos que contemplar. ¿Ok? Ahí tenemos que tener bastante cuidado cuando directamente hagamos esta evaluación. Bien, entonces, tenemos el cómo y tenemos el qué. Entonces, con esas preguntas ya nosotros podemos empezar a trabajar el tema de la investigación de mercado. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, me van indicando. Por favor, me van indicando si hay alguna duda hasta aquí. Vamos, chicos, por favor, indíquenme si hay alguna duda, alguna pregunta, si todo va bien, si me escuchan bien. Ok, Álvaro, Aurora, a ver. Aurora, el resto, por favor. Ok, listo, gracias. Vamos avanzando entonces. Entonces, nos hemos quedado aquí en las preguntas de la evaluación. Pasamos al siguiente punto. Los estudios de mercado ad hoc, como su nombre lo dice, algo ad hoc es algo hecho a la medida. Estos estudios de mercado, lo que les trataba de indicar es que cuando hacemos una investigación de mercado, el error que muchos investigadores cometen es hacerlo solo con fuentes secundarias. ¿Qué son fuentes secundarias? Es cuando tú recoges la información de fuentes que han sido diseñadas por un objetivo que no es necesario el tuyo. Por decirte, han hecho ustedes un levantamiento de información y han sacado tesis, papers, estudios de mercado de otros países o de otros autores, de otras empresas, hace entrar a encontrar tesis, has visto journals, has visto periódicos, reportajes, entrevistas, toda esa información no es ad hoc, es información que tú tomas de otras fuentes. Cuando haces una investigación de mercado, el error que muchos cometen es que toman la información de fuentes secundarias como fuentes confiables, fidedignas y hacen su negocio o su proyecto basado en esa data. Y eso es un error porque la información que van a encontrar en fuentes secundarias es referencial y solo te permite para hacer hipótesis de trabajo, pero no te permite tomar decisiones. Cuando tú tomas decisiones sobre información de fuentes secundarias, lo normal es que te conduzca a error. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es que esas fuentes secundarias que existen y que son importantes, no digo que no lo hagan, hay que hacerlo porque es una manera de abaratar costos, les permitan a ustedes elaborar algo que se llama las hipótesis. Y esas hipótesis las tienes que validar cuando tú ejecutes la investigación ya con fuentes primarias. Entonces, las fuentes secundarias, que es todo lo que tú encuentras en la internet, en libros, en paper, periódico, te permite elaborar hipótesis. Con eso no determinas la información, con eso determinas que hay indicios de que esto puede ser de esa manera. Saco una información, estoy en mercado a Chile para ropas de bebé, entonces dice, el precio de la ropa de bebé en el mercado de Chile es tal, acá están los precios que reportamos, esas son las tiendas que venden, estos son los modelitos que están triunfando en el mercado chileno. Cuando yo tengo toda esa información y quiero exportar ropa bebé a Chile, yo debo tomar esa data y decir, de acuerdo a lo que saco en esta información, esta base de datos, en estas fuentes y de las otras que encuentro en el mercado, te puedo decir es de que existe un supuesto de que las cosas son así en Chile, pero no es validado. La validación de esto te lo va a dar directamente la información recogida con fuentes primarias. Y esas fuentes primarias que son las entrevistas que yo voy a hacer a intermediarios chilenos que compran ropa de bebé o que venden ropa de bebé, a la información que recojo del agregado comercial en Chile. Voy a tomar en cuenta
la información de competidores, voy a llamar a otros competidores a hacerme pasar como un cliente y le voy a preguntar cuáles son los precios para corroborar que realmente sean los precios. Y por ahí mando a hacer una encuesta a 100 o 400 chilenos para averiguar si realmente el producto que tengo les gusta. Porque una cosa es que vea un modelo que gusta y otra cosa es que le pregunte sobre mi producto específico. Entonces, ese es un estudio ad hoc. Álvaro, ¿qué metodología se usa para recopilar información a través de fuentes de mercado, en fuentes de estudio de mercado del mercado internacional? La metodología para recopilar información, puedes hacerlo basado en encuestas. Ya estamos hablando de fuentes primarias, puedes hacerlo a través de encuestas, puedes hacerlo a través de entrevistas, puedes hacerlo a través de focus group o puedes hacerlo a través de la observación directa, o sea, ir y mirarlo directamente. Entonces, esas son metodologías que puedes usar para recoger la información directa. Entonces, cuando trabajamos con fuentes directas, con fuentes de información primarias, lo que nosotros buscamos es validar las hipótesis que me dan las fuentes de investigación secundarias. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es el tema de estudios ad hoc. Los estudios sindicados, estos estudios realizados por iniciativa de una agencia y sus resultados pueden ser vendidos a todos los que estén interesados en comprarlo, lo hacen aquellas agencias que de pronto saben que hay una necesidad compartida por muchos y quieren explotar eso de una manera más amplia. O sea, no son estudios ad hoc por una empresa, sino son estudios que ellos saben que el resto puede requerir. Por ejemplo, un estudio de las frutas en Lima. Entonces van a lanzar un estudio de todo lo que es el mercado de frutas en Lima. ¿A quién le interesa estudios de frutas en Lima? Les interesa a los que distribuyen frutas, a los que producen frutas, a los que intermedian la fruta, les interesa a algunas empresas que compran frutas de forma masiva, como por ejemplo cadenas de restaurantes, cadenas de gimnasios, hospitales, hoteles. Entonces, ellos tienen los llamados a, cuando el estudio esté terminado, comprar esa investigación. Entonces, esos son estudios indicados. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que lanzan de Boeing, que es una empresa que directamente hizo un estudio de mercado para poder hacer el lanzamiento directamente de todo lo que es la aerolínea y para medir el tema de lo que es el tamaño, para medir las frecuencias, para medir toda la aceptación del concepto. Si Boeing no hubiera hecho ese estudio de mercado, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera tenido éxito? ¿No hubiera tenido éxito? Y ese ejemplo lo podemos ver ahora con una empresa que se llama Viva Air, ¿no? Esa empresa que ustedes han visto en el mercado que ofrece viajes a $50, ¿no? Que prácticamente ha revolucionado el peruano. Entonces, esta empresa Viva Air prácticamente ha obligado a empresas como LAN Chile y todas las que están en el mercado a bajar los precios. Pero esta empresa, ¿ustedes creen que se ha metido al mercado peruano así de macho y sin hacer un análisis de las consecuencias de lo que implica una oferta de esta naturaleza? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que LAN Chile, TACA y las otras aerolíneas que operan en el mercado peruano se van a quedar cómodas sabiendo una empresa que está vendiendo pasajes a $50 o ustedes creen que van a reaccionar? ¿Y cómo creen que van a reaccionar? ¿Van a reaccionar de los $100 que vende LAN Chile, bajarlo a $90? ¿O van a reaccionar de una manera agresiva? Quizá alguna aerolínea se presta y pone un precio de $40 o $30 solo para hacerle daño a este tipo de estrategias agresivas. Entonces, esos son los aspectos que ustedes tienen que contemplar. En la investigación de mercado tienen que salir estas preguntas, ¿no? La gente lo va a aceptar, la gente va a confiar en ellos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué haría si, por ejemplo, recién que la aerolínea está volando, empiezan a tener una serie de, digamos, de tropiezos? Es decir, yo entro a internet al Facebook de Viva Air y encuentro miles de comentarios negativos, que el servicio es pésimo, que nunca llegan, que me cancelaron los vuelos, que es la peor experiencia que he tenido. Si empiezan a tener eso, ¿eso cómo va a repercutir en el servicio? Y algo más grave, ¿qué pasaría si una de sus naves se cae mañana? Entonces,
si hay un accidente serio y es una aerolínea que vende vuelos baratos, ¿ustedes creen que eso haría que el proyecto quede ahí o tienen la posibilidad de levantar cabeza, ¿no? O sea, no ha pasado hace muchos años, pero si uno los aviones de LAN-Chile se cayera, eso haría que el LAN-Chile se retire del mercado peruano. Yo no creo que pase eso, porque no es que la gente entienda que un avión se caiga, pero la gente va a seguir volando, la reputación no se va a dañar tanto, pero si una empresa recién está saliendo al mercado y tiene un problema sumamente grave, ¿cuál sería la reacción de la gente? Entonces, esos son aspectos que se tienen que contemplar en un proyecto tan agresivo como traer aerolíneas, que significa una inversión grande, las licencias, significa todos los pagos en marketing, o sea, toda una inversión millonaria que nadie quiere perder de la noche a la mañana. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que ver en una investigación de mercado. ¿Ok? Entonces, viendo acá el mercado, los puntos que se tienen que contemplar, por ejemplo, en el caso de Boeing, es, como hemos dicho, ¿no? La base legal, la competencia, los canales, los puntos de entrada, necesidad de adaptación del producto, estructura de precios, nivel de intervención, variaciones, nichos de mercado de riesgo país. Por ejemplo, hay un proyecto que es en China, que son unos aviones donde la gente va a viajar parada. Son aviones de cercanía que los chinos están haciendo justamente para que la gente vaya parada. Porque cuando la gente va parada, pueden poner más espacios y prácticamente hacen que la gente directamente no tenga una comodidad, pero yo les pregunto, o sea, un vuelo que hay para Trujillo, por ejemplo, es un vuelo donde prácticamente demora media hora, entonces más te demoras en el counter que lo que te demoras directamente en subir al avión. Entonces están haciendo unos asientos y más o menos así para que lo vean ustedes, ahí les estoy compartiendo la imagen y yo les hago una pregunta, ¿no? Basado en el tema de la adaptación del producto. ¿Ustedes viajarían así? O sea, si yo les dijera, hacemos este estudio de mercado con ustedes que son los participantes del aula, ¿ustedes viajarían directamente con este servicio el vuelo parado o no? ¿Mm? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Ustedes viajarían o no? Vamos a hacer esta con ustedes. ¿Ok? Si les mostrara este tipo de asientos, ¿ustedes viajarían así? Porque ese es un vuelo parado, ¿no? O sea, es un servicio nuevo. Van a viajar en un avión que les va a costar la mitad de precio, pero no van a viajar sentados, sino van a viajar medio parados. O sea, es un vuelo así como que viajaras en una combi, pero más que una combi es un avión. Ese es un servicio que tendríamos que evaluar. ¿Esto por qué lo hacen? Porque abaratan costos, hacen de que el vuelo salga más barato, no tienes una necesidad de un asiento. Obviamente dirás, oye, sí, ¿cómo? Pero te demoras media hora, son vuelos de cercanía, no es que así te vas a ir a Europa, necesitas ir a Estados Unidos, esto es para irte a Trujillo, irte a Arequipa, irte a Chiclayo, que son viajes muy cortos y que básicamente el hecho de sentarse ocupa espacio, los asientos los quitas y tienes más posibilidad de que la gente entre. Entonces, ¿ustedes irían o no irían así? A ver, vamos a ver el resto. Álvaro, Aurora, Brian, Davis, Gabriel, Jesús, Juana, ¿qué harían ustedes? Claro, o sea, les vuelvo a decir, son vuelos de cercanía, vuelos de media hora, una hora máximo. Y el precio iría a la mitad, o sea, ya no gastarías los $100, sino $50, y si gastabas $50 gastarías $25. Entonces, ese es el tema. Entonces, esas son las pruebas que uno tiene que hacer, o sea, esas son las pruebas que uno tiene que hacer cuando hace su investigación de mercado. Entonces, hay que hacer pruebas de aceptación del producto, ¿no? Adaptación del producto, si la gente realmente se va a adaptar o no al producto, la estructura de precios, el nivel de intervención del gobierno, variaciones culturales, nicho de mercado, riesgo país, son aspectos que ven en el diseño de mercado. Ahora, no todo se hace en una sola investigación, porque si lo vas a hacer así, el estudio te va a salir muy caro y obviamente no lo vas a hacer bien. Por eso es que los estudios se enfocan a distintos ámbitos, nada más para no abarcar lo grande. Los hábitos pueden cambiar, por ejemplo, para nosotros el color blanco en el tema del matrimonio expresa eso, ¿no?
pero por ejemplo, el color blanco en países como el Oriente, en países orientales, significa luto. Entonces, ese es el concepto, ¿no? O sea, para lo que para unos es de una manera y nosotros lo tomamos como que todo el mundo debe pensar como nosotros, en otros países es distinto. Entonces, el tema cuando uno hace una investigación de mercado justamente tiene que entrar con un cerebro en blanco listo para poder empezar a captar nuevas formas de hábitos, nuevas costumbres, y yo tengo que adaptarme a ellas, porque si quiero tener éxito, tengo que adaptarme a las culturas y la cosa se adapte a mi forma de ver las cosas. Por ejemplo, cuando van a viajar a otros países y van a hacer estudios de mercado, hay cosas que ya a veces uno conoce o a veces no son tan básicas o tan lógicas. Por ejemplo, el tema de ponerle esta marca, este nombre a esta marca de auto, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros ponemos a Mitsubishi ese nombre en Latinoamérica, vamos a tener problemas, pero quizás los Mitsubishi que han hecho este nombre no lo han hecho pensando en el mercado peruano o mexicano, quizás lo han hecho pensando en el mercado europeo y el mercado europeo suena bien y acá no. Entonces son pruebas de conceptos que cuando nos lo muestran dicen, no, esto no va a pegar acá, esto se ve feo, pero cuando ellos lo hacen, si ellos no lo hicieran y entrarían con un concepto tomando en cuenta que su pensamiento es europeo y nosotros, para ellos no significa nada, entonces van a cometer un error. Igual McDonald's, si quisiera entrar a la India con su carne de vacuno, transgrediría directamente los hábitos y costumbres que ellos tienen sobre ciertos tipos de productos. Cuando hacemos la clasificación de la investigación de mercado, ahí tenemos esta investigación de mercado que prácticamente lo podemos dividir en investigaciones de mercado para identificar y para solucionar un problema. Entonces, como les había mencionado, hay distintos tipos de investigaciones de mercado. Cuando hacemos o cuando vemos el tema de las investigaciones de mercados, tenemos investigaciones de mercado que identifican problema e investigaciones de mercado que solucionan problema. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi problema es determinar el precio que le tengo que colocar a mi producto, yo tengo que hacer una investigación de mercado para identificar qué precio la gente va a pagar. Y esa investigación de mercado, si ustedes venden jeans, por ejemplo, o venden jeans, o venden manzanas, o venden arroz, o venden ropa de bebé, o venden artesanía, yo les hago una pregunta. Si quieren preguntarle a un consumidor cuál es el precio que tiene que pagar por el producto, ¿cómo formularían la pregunta ustedes? ¿Cuál sería la forma de establecer la pregunta? A ver si me dicen, ¿qué pregunta ustedes le pueden colocar a efectos de solucionar un problema como qué precio es el precio que un consumidor directamente pagaría? A ver, por favor, ¿cómo lo formularían? Porque lo importante acá es que ustedes aprendan a hacer las encuestas. Ese es el objetivo más que decirles yo, ustedes tienen que salir con ese objetivo, ¿no? ¿Cómo plantean las preguntas? Ese es uno de los objetivos que nosotros queremos llevarlo. A ver, antes de eso, Alicia menciona una forma agresiva de todos los, que es que los días de mayor demanda generen ofertas, nuevas promociones, incluyen ejecutivas bajo costo, cual muestren demandantes y de calidad de servicio. No todo es el ataque al precio, la oferta y calidad y tiempo de vuelo. Es correcto, es correcto. No todo es ataque al precio, oferta, la calidad, sí es correcto. Pero también, Alicia, esto que mencionas, y es algo que nosotros, como le decíamos, hay que tener mucho cuidado en la investigación. Nosotros podemos hacer algunas aseveraciones, podemos decir que las cosas creo que son como yo pienso, pero justamente las investigaciones de mercado son para validar esas hipótesis que uno puede tener. Y créeme que en muchos casos fallamos, muchas veces nos damos contra la pared pensando una cosa y el mercado nos demuestra que hay algo distinto. Entonces, cuando ustedes van a generar o van a hacer una investigación de mercado, traten de no tener preceptos ya como que cosas definidas porque pueden sorprenderse en la investigación. Pueden tener hipótesis, pero mientras no la validan va a ser una información de las tantas que puedes recopilar en tus fuentes secundarias. Tienes que validarlas. Volvamos al tema. A ver, por favor, indíquenme, señores, ¿cómo formularían la pregunta? Lo que trato de pedirles es que formulen una pregunta si quieren determinar el precio del producto que quieren vender. ¿Ok? A ver, por favor, no sé si el resto me está escuchando normal, me van indicando. ¿Ok? Si la pregunta se escuchó bien,
¿Me confirman el resto, por favor? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo formulan los precios si lo que quieren ustedes ofrecer es un producto y lo que quieren resolver es saber cuál es el precio que el cliente va a pagar por el producto que ustedes van a mencionar? ¿Ok? ¿Alguien me puede ayudar con con este planteamiento? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pregunta plantearían ustedes para poder resolver el problema de precios? ¿Mm? A ver, Aurora. José, a ver si por favor me ayudan el planteamiento de la pregunta. ¿Cómo plantearían la pregunta? A ver, muchachos, participen. A ver, Jesús Salas plantea una pregunta opción múltiple. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? Álvaro dará opciones con rango de precios. Ya, pero a ver, ahí voy a hacerles, eso es lo que normalmente podría hacerse, es correcto, es lo que podría hacerse, pero les hago una pregunta. Cuando tú le dices cuánto está dispuesto a pagar por el producto, por ejemplo, tienes ropa de bebé. Si tienes ropa de bebé, eh, ¿cómo puedes saber si el usuario que te va a responder la pregunta sabe exactamente de qué ropa de bebé estamos hablando? Porque tu ropa de bebé no lo ve o ve. O sea, ¿cómo harías para que te responda adecuadamente? Porque es como que alguien en la calle te pregunte, hola, ¿qué tal, Álvaro? Si tú quisieras comprar un jean, ¿cuánto es lo que tú pagarías por el jean? Te doy rango de precios. ¿Pagarías entre 30 50, 60 50 70, 70 90 o quizá entre 20 y 40 soles? O sea, yo te doy rangos, como tú lo planteas. ¿Ustedes consideran que si hacen la pregunta de esa manera, el usuario te responde y resuelves la duda o el problema de definir cuál es el precio para tu producto, porque tú vas a vender un jean? ¿Sería adecuada esa manera para poder resolver el problema de determinar el precio de mi producto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería adecuado esa forma de plantear la pregunta o no? Porque este tema de las encuestas tiene esa distorsión. Si ustedes entienden la distorsión, vamos a ganar mucho. A ver, Alicia dice, a mayor precio, menor tiempo de vuelo, ok, puede ser un criterio para el tema de las aerolíneas, pero pensemos, Alicia, en el tema de la ropa de bebé. Si estamos trabajando con la ropa de bebé y tú quieres saber el precio de la ropa de bebé, ¿cómo plantearías la pregunta? ¿Cómo te asegurarías que la persona te va a responder de forma adecuada? Esa es la pregunta. Entonces, a ver, por favor, quiero ver si están enganchados para explicarles. Tienen que estar concentrados para poder explicarles. Miren, cuando nosotros tenemos un producto como una ropa de bebé y tú le pides al encuestador que te vaya a dar una respuesta como me la plantean, ¿no? Él pone la pregunta en su encuesta y le dice a un chileno, porque vamos al mercado de Chile, le pregunta a un chileno o una chilena, ¿cuánto pagaría usted por la ropa de bebé? La chilena y le da rangos, ¿no? Ah, yo por mi ropa de bebé pago de entre 20 a 40, entre 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Y él te da esa data, te la tabula y te dice el promedio en Chile al segmento que nos hemos dirigido paga entre 60 a 80. Entonces tú dices, ok, si el chileno quiere pagar entre 60 a 80 y el producto que tengo es muy similar al producto que hay en Chile, entonces mi producto me van a pagar 60 a 80. Lo lanzas al mercado y cuando llega a Chile, el consumidor chileno solamente te quiere pagar de $40 como máximo. Entonces tú llamas al encuestador y dices, oye, pero creo que la encuesta que me has hecho está errada, porque tu encuesta decía que la gente pagaría entre 60 a 80 y ahora que yo le he traído mi producto, la gente quiere pagarme solamente $40. Entonces, ¿cuál ha sido el error? El error puntual aquí es que cuando tú le has preguntado el precio,
ellos en su cabeza, cuando han evaluado el producto, ellos han puesto un producto que es completamente distinto al tuyo. Y hablo completamente distinto al tuyo porque el producto que ellos tienen en su cabeza es algo que conocen. Y lo que recuerden ustedes que los productos tienen dos componentes. Tienen un componente que es tangible, que puede ser igual a lo que tú manejas, y hay un componente que es intangible. Y el intangible, lastimosamente, no lo puedes tú clonar. ¿Qué cosa es intangible? Es la marca del producto. El intangible es reconocer quién es el empresario que lo produce. El intangible es saber dónde se encuentra el producto. Una cosa es que el producto esté en Chile y otra cosa es que tú seas un productor peruano que vas a empezar a exportar. El intangible es el made in, ¿no? Que es un producto chileno, es un producto peruano. Entonces, esos aspectos no solo dañan el precio del producto, sino dañan todo tu encuesta. Entonces, cuando uno va a hacer una encuesta, no basta solamente hacer preguntas generales de cuánto está dispuesto a pagar. Entonces alguien me dice, entonces Enrique, ¿cómo sería la manera más adecuada de poder responder esa pregunta? Lo que tendrían que hacer, y les digo de verdad, no de mentira, es dos cosas. O llevo físicamente la muestra de los productos, es decir, que los encuestadores que van a trabajar ese estudio tengan la ropa de bebé a la mano para cuando la persona les diga, ok, el encuestador le pregunte cuánto está dispuesto a pagar, saquen de su mochila y digan, señora, mire, esta es la ropa de bebé que queremos venderle. Mírelo, huélalo, tóquelo, y en función a las características, no solo tangibles, porque la persona inmediatamente va a ver el envase, el embalaje, va a mirar la marca del producto, va a decir si la marca la reconoce, no la reconoce, va a voltear y abajo dice Made in Perú, va a mirar componentes de qué cosa, quién es la empresa que lo produce, qué marca es esta, y esos componentes se van a mezclar en su cerebro y ella recién cuando le des tú el producto físico que quieres llevar, te responderá si es que realmente está dispuesto a pagar los 60, $80 que te respondían cuando solo le preguntabas una orientación de una ropa de bebé que en su cabeza grafica. Cuando haces esto, ya prácticamente le estás diciendo, quiero que me responda el precio del producto que les estoy mostrando en este momento, que está tocando, que ve las características tangibles e intangibles. Entonces yo le estoy mostrando la propuesta de valor y la persona en Chile me dice, ok, por este producto, así como me lo muestras, no conozco la marca, nunca he tenido experiencia, es hecho en Perú, yo tengo mis prejuicios buenos o malos para la ropa de Perú y sobre esto yo te digo que si pagaría $90 o pagaría $30. Entonces, eso es el cambio en la investigación de mercado. Nosotros siempre decimos que la investigación de mercado no te otorga preguntas porque preguntas que de pronto la gente te responde mal porque quieren. No hay pregunta mala si no hay preguntas mal hechas. Entonces, eso es una de las máximas que hay que llevarnos de esta conferencia, ¿no? No hay preguntas malas, o podemos llamar, no hay malas respuestas, ¿no? Vamos a decirlo así. No hay malas respuestas, porque alguien dirá, no, pues las respuestas estuvieron malas. No hay malas respuestas. Lo que hay, lo que hay son preguntas mal formuladas. Las preguntas mal formuladas nos van a llevar directamente a esas respuestas malas. Entonces, tu estudio de mercado puede estar contaminado porque no has formulado bien las preguntas. Si tú no formulas bien las preguntas, la gente te va a responder lo que le salga, lo que crean, y hay subjetividad. Por eso uno, cuando hace una investigación de mercado, tiene que ser preciso, tiene que ser específico. Cuando haces una investigación de mercado, tú haces unas pruebas. Antes de hacer la investigación de mercado, tú tienes que hacer pruebas y definir si es que efectivamente haces un test previo a que salga el estudio de mercado para definir si efectivamente la gente entiende la naturaleza de las preguntas. La gente lo entiende, el lenguaje es apropiado, el número de preguntas es correcto, las preguntas más difíciles de la investigación no las hagas al principio. O sea, yo conozco algunas empresas que me dicen, Enrique, tengo muchas encuestas que la gente no llena. Entonces yo le digo, déjame revisar la encuesta y las primeras preguntas eran por decirles, ¿cuánto gana usted? O por decirles, qué tipo de marca de auto usa o por decirle cuál es su nivel socioeconómico. Si tú le preguntas eso a una persona y es tu primera pregunta,
lo normal es que esas personas te digan, ¿sabes qué, Enrique? Gracias y no te voy a responder por un tema de riesgo. O sea, de nada vale el photocheck que tengas o el chalequito que lleves. O sea, la gente se va a sentir que esa información es muy privada, muy confidencial. Entonces, probablemente se cierre y no te responda más o sesgues la encuesta. Entonces, lo que tienen que hacer ante eso es las preguntas más sencillas que no tienen ningún problema en que la gente te responda, las pones adelante. Cuando terminas tu encuesta y has cubierto tus objetivos, tú puedes plantear algunas preguntas que sabes que el usuario puede en ese momento decir, ya hasta aquí nomás, no te respondo más, pero ya tus objetivos están logrados, porque lo que tienen que saber es que si tienen una respuesta, una encuesta hecha a medias, esa encuesta no sirve. Las encuestas tienen que ser completas. Si no están completas, no te sirve. Si es que alguien te respondió la mitad de la encuesta, entonces tira esa encuesta porque no te sirve. Para tabular y tener una presentación adecuada, tienen que estar completas. Entonces, eso es una regla que tienen que entender. Ok, entonces esos son los tipos de encuestas. Unos para identificar un problema, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación del potencial de mercado, o sea, quiero ver si es que realmente puedo verificar cuál es el tamaño del mercado. Quiero hacer una investigación para el análisis de ventas, ¿no? Quiero identificar, quiero hacer una encuesta para ver cuál es el comportamiento de las ventas, ¿no? Identifico un problema, a ver si es que el mercado es bueno, a ver si es que me estoy yendo con una marca adecuada, etcétera, ¿no? Y el otro tipo de encuestas son para solucionar los problemas, ¿no? O sea, ya es un tema de sabiendo la problemática que tengo, yo tengo que ir con algunas soluciones, como por ejemplo, cuando voy con un producto, ya voy con el producto hecho y lo que quiero saber es cómo la gente responde a esa duda que tengo, si es que pagará mucho, pagará poco. Y si es que es canal de comercialización, es como decirle a la gente, si el producto estuviera en este canal, ¿lo comprarías o no? Es como que yo les diga a ustedes, si ustedes estuvieran, si ustedes, a ver, una pregunta concreta. Si yo vendiera, por ejemplo, polos caros de 80 o 100 soles en Gamarra, ¿comprarían ustedes los polos caros en Gamarra o no? ¿Mm? Eso podría ser una pregunta que plantearíamos, ¿no? Entonces, si yo vendiera polos caros en Gamarra, ¿ustedes los comprarían o no? Alguien me diría, pero ¿quién sería el loco de vender polos caros en Gamarra? O sea, la gente en Gamarra vende polos baratos. Pero eso también te da una oportunidad, ¿no? Porque hay mucha gente en Gamarra que va y va a encontrar polos baratos, pero tú eres una de las pocas empresas que hacen de los polos caros. Si bien es cierto, no vas a ir al mercado general, vas a un nicho de mercado en Gamarra, puedes tener una diferenciación del resto. Eso hay que investigar, hay que ver si efectivamente el canal de comercialización es adecuado o no, justifica o no justifica. Entonces, esas son las investigaciones para solucionar los problemas. Bien, en la investigación para identificar problemas, acá ponemos, por ejemplo, el potencial del mercado, ¿no? Que era lo que hemos hablado. Y para la solución de problemas, aquí lo que nosotros hacemos es una muestra de segmentación para ver el tema de la aceptación del producto, asignación de precios, etcétera, ¿no? Y la clasificación de mercados en dos tipos principales resulta útil, dice, desde el punto de vista comercial y práctico. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que considerar. Las fuentes de información para hacer el estudio de mercado ya hablamos que son fuentes primarias y secundarias. ¿Cuáles son las fuentes que se usan primero? A ver, ustedes me responden. ¿Cuáles son las fuentes de información que se usan primero? ¿Las fuentes secundarias o las fuentes primarias? ¿Qué me responden ustedes? ¿Con cuál fuente empiezan a hacer su investigación? ¿Con fuentes primarias o con fuentes secundarias? ¿Qué me responden, por favor? ¿Mm? ¿Con cuál fuente empiezan a hacer ustedes su investigación de mercado? ¿Fuentes secundarias o fuentes primarias? Secundarias, correcto, Aurora. Empezamos con las secundarias porque las secundarias nos van a permitir hacer las hipótesis y luego vienen las primarias porque esas nos van a costar más. Y muy bien, Juana, que digas, ¿no? Las secundarias son más baratas porque es entrar a internet, es ir a la biblioteca, es abrir los periódicos,
pero las fuentes primarias no se trata de eso. Las fuentes primarias tengo que contratar a una empresa que me haga las encuestas, tengo que contratar entrevistadores, tengo que contratar una agencia que haga el focus group, o tengo que comprar mi billetito aéreo e ir yo directamente a levantar la información. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Las fuentes secundarias, hay temas internos que son ventas, margen, estados contables, y fuentes externas que son publicaciones, directorio, estadísticas, etcétera. Y las primarias tenemos de dos características, las cualitativas y las cuantitativas. En las fuentes primarias cualitativas hemos dicho que es la información que nos permite descubrir aspectos muy específicos que a veces no salen en la parte de las encuestas, que son cuantitativas. En las encuestas, experimentos, observación, ahí yo puedo cuantificar, pero en las partes cualitativas, reuniones de grupo, entrevistas de profundidad, técnicas, proyectiva, observación, ahí no puedo hacer eso. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de información que yo voy a requerir. Cuando vemos información externa e interna, las externas ya saben qué es lo que nosotros encontramos del entorno y las internas las sacamos directamente de la empresa a través de recopilación. Nuestras facturas, informes de ventas, estudios de mercado anteriores. Las fuentes primarias, ya hablamos, acá tenemos nosotros distintas fuentes primarias que vamos a usar para validar la información recogida en las fuentes secundarias. ¿Ok? Y aquí incluso podemos hacerlo a través de métodos de exploración, métodos descriptivo o causal que se hacen directamente, hay experimentos que se pueden hacer para poder determinar este tipo de fuentes. En las fuentes primarias, las cualitativas, acá, como hemos dicho, buscamos profundizar un comportamiento, entender mejor a un usuario. Si yo voy a hacer un estudio de mercado de, por ejemplo, el tema de cigarrillos, quiero traer un cigarrillo de sabor de fresa y venderlo en el mercado peruano, yo no solamente hago encuestas para ver quién compraría un cigarrillo de fresa, sino también hablaría con gente que fuma, o sea, fumadores, que son gente que se fuma más de una cajetilla por día, que son los que van a tener mayor capacidad de responderme encuestas de forma cualitativa, y les preguntaría a los fumadores, ¿no? Les diría, oye, ¿qué tal? ¿Tú comprarías cigarros de fresa? Entonces ellos mirarán, escucharán y dirán, bueno, dame más información, precio, plaza, producto y las características de la promoción. Entonces ellos me dirían si sí lo harían o no lo harían. Entonces yo tengo que directamente trabajar con esa información para poder determinar características muy, muy específicas. Entonces me dirían, ok, muéstrame el producto, a ver, déjame probarlo, lo comparo con otras marcas. Ellos tienen información más amplia del mercado que quizá nosotros mismos, porque son gente que al fumar tanto tiene una observación de todas las características de los competidores de mercado y conocen de marca. Entonces, eso es el tema, ¿no? Nos proporcionan datos ricos, profundos acerca de actitudes y comportamientos expectativas que no lo vamos a lograr en la parte cuantitativa. Bien, nos permiten saber cómo se comporta el mercado, la personalidad de mi marca, la imagen de mi marca, la imagen del producto y qué piensan los consumidores de mis competidores. ¿Ok? Bien, hay formas de establecer o aplicar esas técnicas cualitativas. Acá hay algunas de ellas. En la parte cuantitativa hablamos que principalmente están las encuestas, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, one shots. Cuando hacemos una sola encuesta, yo solo quiero hacer una investigación para entrar al mercado, pero también hay temas que se hacen de forma continua y le llaman el data tracking. Y el tracking es cuando nosotros hacemos una investigación y lo que queremos lograr es ver cómo van cambiando los comportamientos, ¿no? Entonces, que puede ser, por ejemplo, one shot es cuando quieren entrar a un mercado, pero el data tracking es cuando ustedes van a saber o quieren saber cómo va evolucionando el tema del posicionamiento de su marca, ¿no? O la aceptación de su producto. Entonces, hoy día empezamos con el producto, lanzamos al mercado peruano la marca Ego, los gel de cabello Ego. Entonces, en ese momento yo voy evaluando el mes uno introducción. En 6 meses evalúo cómo va la penetración de mercado. En 12 meses evalúo cómo va el crecimiento. En 18 meses evalúo cómo va la madurez. Y en 24 meses evalúo si es que el producto entra en declive o no. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que nosotros directamente ir manejando. Bien,
Entonces, nosotros cuando trabajamos tenemos que ver ambas estadísticas, ambos tipos de metodología. Bien, ok, tenemos acá el one shot, ya lo hemos explicado. Bien, acá hay algunos ejemplos de estudios de one shot que se hacen una sola vez. Y también la forma como se hace esto, por ejemplo, estudios de cuantitativo, esto se hace en un cuestionario estructurado, se toman muestras grandes y el entrevistador no interactúa con el entrevistado. Hemos dicho que estas cosas se hacen en el momento, ¿ok? Y el data tracking hemos dicho que se hace para monitorear. El data tracking nos permite monitorear. Por ejemplo, cuando hablamos de satisfacción presidencial o vemos el tema de la aceptación presidencial, eso se hace a través de data tracking. O sea, lo hacen cada cierto tiempo, lo hacen después de un evento importante. Por ejemplo, si lideran a Fujimori, mañana, entonces lo que inmediatamente harían es, al día siguiente de la liberación de Fujimori, inmediatamente saldrían los encuestadores a preguntar a la gente, oye, ¿esa decisión te parece que es una decisión adecuada del gobierno? ¿Estás de acuerdo como ciudadano que hayan liberado a Fujimori, sí o no? Entonces empiezan a hacer el tracking para ver si es que eso repercute en la aceptación o rechazo al gobierno actual. Entonces, eso directamente lo hacen a través del data tracking, ¿ok? Entonces, estos son algunos estudios, algunos tipos de estudios de data tracking que se hacen a través de evolución de mercado, participación de mercado, niveles de consumo, distribución, penetración domiciliaria, atención publicitaria. Ok, Juana, confírmame si estás escuchándome bien o se congeló tu pantalla. Y el resto, confirmen si es que van bien con la presentación o tienen algún problema con el audio para ver si es que me muevo, me quedo acá. ¿Me confirman si todo bien? Ok, listo, William. Todo bien entonces. Listo, Davis, gracias. Bien, entonces ese es el estudio de tracking. Entonces acá tenemos el tema de un comparativo entre el cualitativo y el cuantitativo. Como les digo, cada uno de los tipos de estudio tienen su propio objetivo. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes van a hacer un estudio de mercado, ¿cuál digamos, de las metodologías van a seguir? ¿Van a hacer un estudio de tipo cualitativo o van a hacer un estudio de tipo cuantitativo? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería para ustedes más apropiado para que ustedes hagan su estudio de mercado? A ver, me dicen, por favor, cuál de las dos metodologías sería el más adecuado. La metodología del tipo cualitativa, que son los focus group, las entrevistas, o los estudios de tipo cuantitativo, que son las encuestas. ¿Cuál de las dos metodologías ustedes consideran que es la más adecuada? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Mm? A ver, señores, ¿me indican cuál de las dos metodologías consideran que es la más adecuada, la cualitativa o la cuantitativa? A ver, ¿qué me responden? A ver, por favor, me responden. Dependiendo, Álvaro dice, dependiendo del objetivo de la investigación, a ver si hay alguna otra opinión, por favor. A ver si hay otra información. Eh, a ver, miren, los estudios pueden ser, o las metodologías pueden ser cualitativas y cuantitativas. Normalmente se hacen ambos, se hacen estudios cual y cuantitativos, porque normalmente lo cuantitativo, como les había dicho al principio, tiene su propia naturaleza de hacer una inducción. Yo puedo tomar una data específica y buscar la data general, pero el cualitativo usualmente acompaña para explicar ese comportamiento numérico que no es determinístico. Entonces, los estudios de mercado, lo normal es que sean cual y cuantitativo, mezclen las dos metodologías para lograr colocar un buen resultado.
Entonces, ambos métodos se juntan para poder tener un estudio bien hecho. Es difícil que una investigación de mercado sea puramente cuantitativa y es difícil que una investigación de mercado sea puramente cualitativa. Mezclan los dos componentes, ¿ok? Es lo normal que hay. En una investigación de mercado, entonces tenemos aquí estos pasos desde la formulación del problema, que hemos dicho que es lo principal, o sea, el objetivo de la investigación tiene que ser clarita, el enfoque del problema, tenemos que diseñar la investigación, obtener la información y control de la calidad, analizar, interpretar los resultados y finalmente el informe, los resultados y conclusiones. Ese es el proceso de investigación de mercado. Y detallamos ahí paso a paso, ¿no? Cómo formulamos el problema que hemos hablado, el enfoque del problema, el diseño de la investigación. Acá es donde se van a manejar cuáles son las herramientas de la investigación. Vamos a usar encuestas, entrevistas, vamos a usar focus groups, se va a usar cualitativa, cuantitativa, se va a usar todo lo que es el marco conceptual, se va a definir todos esos aspectos. En el diseño de la investigación son esos puntos que se van trabajando, ¿no? Desde la información necesaria, los datos secundarios, la investigación cualitativa, las técnicas que se van a usar, los procedimientos de medición, el diseño de cuestionarios, el proceso de muestreo y validación de la muestra y el plan de análisis de datos. La obtención de la información y calidad también tiene que ser controlada porque, por ejemplo, en algunas investigaciones hay sesgos porque de pronto cuando sacaron la investigación y dieron resultados, la empresa dijo esos resultados no son adecuados y preguntó al encuestador, oye, ¿por qué razón la aceptación de mi marca es más baja de lo que normalmente he obtenido en otras encuestas? Y le pide que le dé cuál ha sido el tema de los puntos donde se han tomado las encuestas. Y los encuestadores, cuando responden a esa duda, la encuestadora les manda los puntos donde se han tomado las encuestas y, curiosamente, todas han sido hechas en los locales de sus competidores. Entonces, si tú vas a hacer los puntos de control en los locales de tus competidores, lo normal es que cuando le preguntes qué marca recuerda, qué marca te gusta, qué marca usted usa, la gente va a dar la vuelta y decir, oye, es de este lugar que es competidor del cual ha encargado el estudio. Entonces, obviamente eso sesga cualquier tipo de encuesta o cualquier tipo de investigación. Entonces, hay que controlar la calidad de los datos que se traen, por eso es que muchas encuestas trabajan con encuestas de control, es decir, que a veces a los encuestadores se les va y se les presenta un supervisor para ver que efectivamente no esté llenando él mismo las encuestas para evitarse el tema de buscar al encuestado o que de pronto no esté colocando datos cerrados. Por eso es que en las encuestas a veces le piden el nombre de la persona, el número de teléfono de la persona, un correo electrónico para luego validar que la persona sea quien dice que es. Entonces son temas que también hay que controlar a efectos de que la información vaya a ser la más adecuada. En el análisis e interpretación de resultados prácticamente se maneja esta información y finalmente cuando nosotros vamos a presentar los resultados, una encuesta tiene como propósito resolver la problemática planteada en el objetivo inicial. Entonces, cuando nosotros hacemos la encuesta, lo que recomendamos siempre a los encuestadores es que preparen primero el cuadro de tabulación antes de que salgan a hacer las preguntas. Es decir, como que cuando ustedes van a hacer la entrevista o las encuestas, como que en los supuestos que vayan a presentar, llenen las encuestas o llenen los resultados de las encuestas como si ya la tuvieran terminadas. Entonces, tabulen las encuestas. La gente que me ha respondido tiene entre 26 a 28 años el 80%, de 28 a 30 años el 10% y de 30 a más años el 10%. La gente respondió sobre los precios del producto que pagaría 5 soles el 70%, 6 soles el 10%. Entonces, lleno como si hubiera tabulado la información habiendo recogido los datos y esa tabulación que es hipotética la proceso y ese procesamiento me lleva a un cuadro de resultados y ese cuadro de resultados lo interpreto y lo presento en gráficos cruzados y digo, ok, en función de la pregunta 1, 3 y 5 concluimos lo siguiente. En cuestión de la pregunta 2, 4 y 6
concluimos lo otro. Y esas conclusiones, cuando las haces en ese formato previamente elaborado, te vas dando cuenta y dices, oye, creo que necesitamos una pregunta de género. Acá yo tengo que resolver no solamente las respuestas, sino necesito definir quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y de pronto, si esa pregunta no está en tu encuesta, en tu cuestionario, lo coloco, estoy a tiempo porque estoy haciéndolo antes de que salga la encuesta a campo. De pronto dices, oye, hemos terminado la exposición hipotéticamente con las respuestas que me han dado y creo que necesitamos incorporar los niveles socioeconómicos. Consideramos que va a haber variación de opiniones en función si es nivel socioeconómico alto, medio, bajo. Entonces, oye, eso no está en el cuestionario de preguntas, incorpóralo. Estamos a tiempo porque aún no hemos hecho las encuestas. Entonces, cuando vas a presentar los resultados y conclusiones, tiene que haber habido un proceso previo que básicamente te dé esa capacidad de hacer la encuesta piloto muestral y determinar si es que la información que contiene el cuestionario es la adecuada o no lo es. De pronto la encuesta puede ser muy amplia, has preguntado 40 cosas y cuando has hecho la tabulación de resultados hipotéticos te das cuenta que solo usas 10 y dices, oye, no entiendo para qué hemos hecho tanto corte y tantas categorías si finalmente no las usamos. O sea, para resolver la pregunta o el problema, no usamos tales respuestas. Entonces, eso hace de que de pronto conlleves a rehacer la encuesta y quita estas preguntas que no tienen validez, serán curiosidad nuestra, pero no contribuyen a que el resultado cambie por un lado u otro. Entonces, ese sería el tema. Bien, señores, con eso acabamos el tema del webinar del día de hoy. Espero que les haya agradado. Conmigo nos vemos hasta una próxima oportunidad y si hubiera alguna pregunta, por favor, es el momento para plantearla. Y tengo que cerrar de acá un minuto más porque a las 9 de la noche tenemos otro webinar que les invito a participar. Es el webinar de importaciones que lo va a dar el profesor Rubén Bermúdez. ¿Ok? Así que si tuvieran alguna duda, por favor me la hacen llegar y si no, vamos dando por concluido el webinar del día de hoy. ¿Ok, señores? ¿No hay ninguna duda? ¿Listo? Bueno, voy a agradecerles la participación del día de hoy de Alicia, Álvaro Valdivia, Aurora, Brian Durán, Davis Chávez, Gabriel Ruiz, Juana y William Valencia. ¿Ok? A ver, Álvaro me dice, tenía una duda de la certificación, ya culminé el curso de broker internacional, quería que me cuente un poquito el proceso. Ok, Álvaro, básicamente para el tema de la certificación, te voy a pasar el correo de info, por favor, hazle llegar esto al área académica y te van a inmediatamente ayudar con ese proceso, pero si ya terminaste es cuestión de solamente dar un examen que se dan los días 9 de cada mes y dando el examen prácticamente ya tienes tu certificado. ¿Ok? Entonces, mándame un correito ahí nada más para poder ayudarte con ese último tramo y ahí te vamos a informar sobre el último proceso. Bien, con el resto, por favor, ¿alguna duda adicional? Listo, muchísimas gracias. Gracias, Davis, gracias, Gabriel, gracias, Juana, gracias, William Valencia, Alicia, etcétera. Muchísimas gracias, nos vemos hasta una próxima